Una pregunta: ¿cuáles son las posibilidades de un acuerdo de paz en Ucrania este 2023? Esta es probablemente una de las principales cuestiones que nos hacemos de cara al año nuevo y también una de las mayores incógnitas que afrontamos. Sabemos que Ucrania está trabajando en un acuerdo de paz. Poco a poco vamos conociendo los detalles. Lo que podemos decir, lo que sabemos, es que el equipo de Zelensky está elaborando un plan de 10 puntos. Así se lo trasladó el presidente ucraniano a Joe Biden en su visita a Washington esta semana. Y aunque todavía no conocemos todos los pormenores, sí tenemos una noción de las directrices generales de este plan. Las tres primeras pasan por la seguridad nuclear, alimentaria y energética. El resto de puntos hablan de la liberación de prisioneros, de la restauración de la integridad territorial de Ucrania, la retirada total de todas las tropas rusas, la imposición de castigos por crímenes de guerra, la protección del medio ambiente, garantías de seguridad para los ciudadanos y la firma de un tratado de paz. De estos puntos, ¿cuáles no van a gustar a Rusia? ¿Cuáles generarán un mayor conflicto? Bueno, pues tenemos que decir que muchos de ellos, pero desde luego la restauración de la integridad territorial de Ucrania, teniendo en cuenta cuál es la posición de Rusia respecto a los territorios que se anexionó mediante unos referéndums que Occidente sigue calificando de ilegales, al igual que Ucrania, va a ser uno de los principales puntos de fricción, así como también la imposición de castigos por crímenes de guerra que Rusia no acepta, aunque Occidente insiste por esa parte. Para Rusia, esto forma parte de sus objetivos de la operación militar especial. No habla Rusia en ningún momento de guerra, como sí habla de guerra Occidente. Así que ya estamos viendo de un primer vistazo, sin conocer todavía los detalles o el desglose de esos puntos, que va a haber grandes fricciones en muchos de ellos, si no en su totalidad. Por eso hablamos más bien de una carta a los Reyes Magos por parte de Zelensky, que tiene la intención de presentar estas ideas, o más bien deseos, en el primer aniversario de la invasión rusa. Va a ser el 24 de febrero de 2023. El Wall Street Journal cita a diplomáticos europeos y ucranianos conocedores de este asunto. Por el momento parece que la prioridad sigue siendo continuar con el enfrentamiento militar, hablamos por ambas partes, y Zelensky insiste en que Ucrania sigue necesitando el suministro de armas. Es algo que ha quedado más que claro en su visita a Washington. ¿Qué hay de Rusia? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, Putin en estas últimas horas, de hecho en un discurso que ofreció ayer, hablaba del deseo de Rusia de poner fin al conflicto. Es un mensaje que hemos escuchado en varias ocasiones por parte del Kremlin. El Kremlin sigue manteniendo que su deseo es seguir adelante con sus objetivos de la operación militar especial, o bien sobre una mesa de diálogo o bien en el frente militar. Hasta aquí parece que su postura no ha cambiado. Hemos visto, por tanto, cuál ha sido el mensaje general del Kremlin. Y también vimos cuál fue su respuesta a la reunión entre Biden y Zelensky, sobre todo la reacción después de conocer que Biden va a suministrar misiles Patriot a Ucrania. Rusia señala que Estados Unidos está teniendo una participación cada vez más directa en el conflicto, y la pregunta es hasta qué punto podrían escalar todavía más las tensiones. Es otra de las preguntas clave que nos hacemos en estos momentos. Ambas partes buscan en estos momentos obtener una ventaja en el campo de batalla a medida que se está acercando el invierno, y las condiciones en el frente son cada vez más difíciles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, admitió esta semana que no veía negociaciones de paz en el corto plazo, y por el momento parece que ese sigue siendo el escenario más probable. Este es uno de los puntos en estos momentos que, como decimos, nos hace mirar a ese plan de Zelensky, plan de 10 puntos que ya empezamos a ver que plantea unas fricciones importantes. Pero por otro lado, no solo tenemos que mirar a ese eje o a esa relación bilateral entre Rusia y Ucrania. También tenemos que mirar al eje Rusia-Estados Unidos. Y de la Guerra Fría pasamos a la era de hielo. De esta forma podríamos definir la evolución entre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Lo de la era de hielo no lo decimos nosotros, ha sido la expresión que ha utilizado el embajador de Rusia en Estados Unidos para describir el estado de las relaciones entre ambos países. Hablamos de Anatoly Antonov, quien ha asegurado que el riesgo de un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos es
alto y ha dicho que es difícil decir cuándo podrán reanudarse las conversaciones sobre el diálogo estratégico entre ambas partes. Los lazos entre Estados Unidos y Rusia, lejos de estrecharse de una forma diplomática, se han ido tensando y mucho estos últimos meses después del estallido de la guerra en Ucrania en febrero. Pronto podremos hablar ya de un año de conflicto bélico y las tensiones entre ambas partes han estado aumentando en medio de las sanciones de Occidente a Rusia y también después de la nueva ayuda militar y económica a Ucrania anunciada por Biden esta semana. Rusia confía en que Biden sea prudente y lo suficientemente sabio como para evitar que la situación se intensifique hasta llegar a una confrontación directa. Dice Rusia que, de lo contrario, la ruptura de los lazos diplomáticos sería una realidad. Y de hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que Estados Unidos ya ha girado el volante hacia la destrucción de las relaciones bilaterales, pero confía en que esto no vaya más y dice que, de lo contrario, advierte de consecuencias.